Hola amigas y amigos, como veis ya ha llegado la primavera a Ibiza, que es desde donde os hablo. Bien, vamos a ver la segunda parte de los tutoriales de filosofía que están dedicados en esta ocasión a la historia de la filosofía, o mejor dicho, como pone en este esquema que os ponemos siempre, a la historia de las teorías filosóficas, los famosos ismos que llamo yo. Como sabéis, la filosofía es un saber racional, y eso le une a las ciencias de donde surgieron del mismo matriz y viajan unidas toda la historia de la humanidad. Vimos en los tutoriales anteriores una primera diferencia de la filosofía y las ciencias, y es que la filosofía aborda los asuntos desde el punto de vista más general, más globalizador, más holístico, que se dice, más completo posible, mientras que las ciencias delimitan un campo de análisis y de trabajo y se especializan en ello. Hoy vamos a ver otra diferencia que hay entre la filosofía y las ciencias, y es que mientras que las ciencias, por ejemplo, las ciencias concretamente formales, las matemáticas, la geometría, la aritmética, la lógica, utilizan sobre todo los teoremas. Son famosos los primeros teoremas de la ciencia, que son también formulados por los primeros filósofos, ¿no? El teorema de Tales, Tales de Mileto, el primer filósofo, que luego hablaremos de él, y el de Pitágoras. Bueno, ambos filósofos y ambos científicos. Los teoremas, ¿qué son? Son fórmulas. Mediante esas fórmulas, las ciencias formales, que también en su nombre tienen reflejada esa realidad, las ciencias formales o instrumentales, lo que hacen es facilitar instrumentos de análisis de la realidad, de los datos. Esos datos son los que utilizan las ciencias naturales. Pero las ciencias naturales, ¿qué buscan sobre todo en su trabajo? Buscan leyes, es decir, regularidades que se dan en el campo de estudio que se está estudiando. Por ejemplo, pues tenemos la famosa ley de la gravedad de Newton, también un gran filósofo, pero un gran científico. La ley de la gravedad, formulada por Newton en el siglo XVIII, nos ha permitido en el siglo XX y XXI pues toda la carrera espacial, porque las leyes sirven para eso, sirven para prever y sirven también para manejar la realidad, pero lo previo es, como siempre, entenderla. ¿Qué hace la filosofía? Utiliza, como hemos dicho, los ismos, es decir, las teorías. ¿Qué son las teorías? Son hipótesis razonadas y razonables. ¿Y por qué utiliza esto? Porque la filosofía, como tiene una visión amplia, global, totalizadora, no puede limitarse a los datos empíricos. Si estamos hablando, por ejemplo, del universo, ¿tenemos todos los datos del universo? Es imposible, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué podemos formular? Pues formulamos una teoría acerca del universo. Y eso es una teoría, un ismo. Voy a facilitaros un pequeño truco para entender los ismos, porque como siempre las palabras que son la clave para aprenderlo todo, asustan cuando son palabras técnicas. Ya sabéis que estos no son unos tutoriales que estén desarrollando un temario completo de filosofía o de historia de la filosofía, sino facilitando los instrumentos para entender un temario de filosofía o de historia de la filosofía. Por eso nos centramos en las palabras. Pues bien, vamos a ver esas palabras tan especiales que son los ismos. Si estamos en filosofía o en teoría de la ciencia y vemos un ismo, ya podemos decir de antemano, esto es una teoría filosófica. Vamos a poner dos de los ismos más famosos como ejemplo, idealismo y materialismo. Empezaremos por el idealismo. ¿Qué digo del idealismo? Es una teoría filosófica. ¿Y acerca de qué? Pues el ismo es el sufijo acerca de lo que viene antes, que es ideas. Una teoría filosófica acerca de las ideas. ¿Y qué va a decir? Evidentemente va a decir que las ideas son lo más importante de todo, porque si no, no se llamaría idealismo, probablemente entonces se llamaría materialismo. Solo nos queda decir una cosita más y tenemos la definición completa. Teoría filosófica
que dice que las ideas son lo más importante. ¿En qué ámbito? Pues si estamos hablando del ámbito del universo, en el universo. El universo físico y material no se explica sin que existan antes unas ideas. Diréis, ¿esto es una idea un poco extraña? No, es la idea de todas las religiones de la Biblia, ¿no? Que es creacionista. Antes de que existiera el mundo, ¿qué había? Había el proyecto de Dios, la idea de Dios. También hay filosofías, como vamos a ver en Platón, que son idealistas. La idea contraria, la teoría contraria, es el materialismo. El materialismo, vamos a seguir el mismo método, teoría filosófica, que dice que la materia es lo más importante. ¿En qué ámbito? En el ámbito de la realidad, en el ámbito del universo. Ahí ya tenemos definido el materialismo. Como veis, no es tan difícil. Bueno, nuestra historia de las teorías filosóficas va a empezar en un momento y en un lugar determinados. Pero esto no quiere decir que el protagonista sea ese momento y ese lugar. El protagonista de la historia de las ideas es mucho más amplio que el de la historia de las teorías filosóficas que vamos a ver aquí, porque las ideas filosóficas nacieron con el ser humano, por lo menos con el ser humano actual, el Homo sapiens sapiens, nuestra especie, que tiene una antigüedad de unos 40.000 años. Desde ese momento, por lo menos, hubo en el mundo ideas que podíamos llamar globales, ideas que podríamos llamar incluso filosóficas. Lo que pasa es que esas primeras ideas estaban formuladas de una manera imaginativa, fantástica, estaban ligadas a leyendas, a historias, a mitos. Los mitos se convirtieron en tradiciones, incluso en religiones. Tenemos mitos de una gran belleza, pero que aparte de su belleza son muy sugerentes y que sirvieron de inspiración para las ideas filosóficas e incluso científicas. Vamos a ver alguno de ellos, para que no nos tachen de etnocentristas. Esta es una historia de la humanidad. Bien, hay un pueblo primitivo, muy humilde, no sé si quedan todavía muchos individuos, en el corazón de África, en el desierto del Kalahari, que es donde les han dejado vivir, es un pueblo que todavía es cazador-recolector. Se trata de los Kum. Son quizás los pobladores más antiguos y más originales del África subsahariana. Los Kum, que recorren ese desierto en busca de caza y recolectando sus cosas, tienen unas ideas maravillosas sobre el universo que se ve por la noche. Claro, es su gran espectáculo. Ellos por la noche encienden un fuego, hacen sus cantos, toman sus cositas y ven ese gran espectáculo que nosotros solamente podemos ver en el cine o en los planetarios. Ven el cielo encendido. Y, por ejemplo, ellos interpretan que la Vía Láctea, que es un espectáculo tremendamente bello, en la ausencia de luz del desierto, ellos lo interpretan como el espinazo de la noche y el espinazo del universo. Es una idea muy bonita, pero además es una idea que está diciendo que ellos entienden el mundo, el universo, como un ser vivo. Tienen otra idea todavía más sugerente, y es que esas luminarias que se ven en el cielo, las luces del firmamento, son hogueras encendidas por los habitantes del más allá. Fijaros, un pueblo tan antiguo y una idea tan moderna, un universo habitado y habitado además por vida inteligente. Bien, aquí os he representado de una manera pues un poco rudimentaria tres símbolos que son muy conocidos, ¿no? Sobre todo el primero, porque ahora a la gente le ha dado la manía de tatuárselo por distintas partes del cuerpo. Es el famoso yin yang, es el principio del taoísmo. Es también una tradición filosófico, religiosa, cultural, muy antigua, de China concretamente, de lo que ahora es China. Es la filosofía o la tradición taoísta, que afirma que todo lo que existe porque hay una tensión entre dos principios que son opuestos pero complementarios. El yin y el yang, luz, oscuridad, masculino, femenino, etc. Veis que aquí hay una idea que los griegos después llamarán dialéctica, una idea de lucha, oposición en contrarios, pero que es una lucha o una oposición que da lugar al movimiento. Aquí tenemos el círculo, que alude a la idea circular del tiempo. En lugar del tiempo lineal, que es tan frecuente entre nosotros, el tiempo como un círculo, como un anillo,
como un eterno retorno de lo mismo que después elaborará Nietzsche, etc. Veis que también es una idea muy antigua, puesto que parece ser se originó en el Valle del Indo, en esas culturas en tiempos muy antiguos. Y aquí tenemos un símbolo celta, pero que es un símbolo solar, aparte de que sugiere el desarrollo de muchas más cosas, el desarrollo de la vida, de la evolución, y es también un símbolo solar. Las ideas acerca del sol pues son antiquísimas. Tenemos culturas que elaboraron ideas muy interesantes, la cultura incaica o, como todos conocéis también, la cultura del Valle de Egipto. Estas ideas, ya digo, luego han sido elaboradas, han servido de inspiración para la filosofía, para el pensamiento racional, No son, por lo tanto, despreciables. Ahora bien, es verdad que ese pensamiento racional sí tiene un lugar y un espacio concretos en su nacimiento. Como ya dijimos en alguna otra ocasión, es la Grecia antigua del siglo VI a.C. Allí confluyeron una serie de circunstancias que ya se habían dado anteriormente. Por ejemplo, pues no sabemos situar cuándo se desarrolló la navegación a vela, o cuándo se desarrolló la escritura, o cuándo se empezó a utilizar masivamente el dinero como intercambio comercial, con lo cual el propio comercio se intensificó. Todo eso lo tenían los griegos, que eran distintos pueblos unidos por una lengua y por unos mitos, pero que no eran un pueblo único, no eran una nación, eran más bien una cultura. Todo eso, digo, lo tenían los griegos, pero los griegos tenían dos circunstancias especiales que explican el nacimiento en esa época de este, digamos, instrumento tan valioso de la humanidad, que es el pensamiento racional, que en sus distintas formas, es decir, en ciencia y en tecnología, explican el mundo que tenemos en gran medida. Bueno, ¿qué aportaron los griegos antiguos? Bueno, ellos tenían unos mitos que no llegaron a cuajar en una religión jerárquica. Eran mitos respetados, socialmente importantes, pero no tenían un cuerpo jerárquico, una casta sacerdotal vigilando la ortodoxia, ¿verdad? Ese fue un factor muy importante, porque permitía una cierta apertura y una cierta libertad de circulación del pensamiento y de interpretación. Y la segunda, y más definitiva todavía, es la estructura de su organización social, la famosa polis, la ciudad-estado que da lugar a la palabra política, ¿verdad? La ciudad-estado era una organización relativamente modesta de habitantes en torno a una ciudad con unos territorios alrededor, donde los ciudadanos pues eran importantes porque cumplían todas las labores de defensa, tenían que constituir sus propias formas de juzgar, de administrar. Allí surgió, y no es casualidad, la democracia, ¿verdad? Y el concepto de ciudadano y de política, que no es lo que hacen unos pocos, sino lo que hacemos entre todos. Bueno, esto hizo que surgiera la reflexión racional. ¿Por qué? Porque surge del diálogo. El diálogo con uno mismo, que es la reflexión racional, que exige libertad de pensamiento, porque si por pensar te vas a buscar problemas, procuras autocensurarte, Pero también el diálogo con los demás, porque tú no eres el más listo de todos los listos, sino que la inteligencia es algo que precisamente se nutre de todos los demás. La inteligencia es algo que para ser creativa necesita un colectivo. El diálogo nutre precisamente la tarea del filósofo, es inseparable. Aquí tenemos tres elementos fundamentales para nuestro futuro. La importancia de la reflexión racional, la importancia del diálogo y la importancia de la democracia. La filosofía es el saber de la democracia, y estos tres elementos que acabo de decir, yo creo, modestamente, que son esenciales para la supervivencia de nuestra especie. Pues nada más, amigos. Muchas gracias. When you meet a friend, that ain't nothing you can